Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión sobre experiencias de sinergias entre educación de personas adultas y la universidad. Bueno, en mi caso soy Pedro Muñoz, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. También he tenido el placer pues, de poder colaborar entre la universidad y centros de educación de personas adultas. He realizado colaboraciones, pues, por ejemplo, con Diego Redondo en varios cursos académicos, por ejemplo, con herramientas de analítica del aprendizaje, y hemos hecho colaboraciones de investigación con Diego y su equipo. Bueno, pues ha sido muy satisfactorio y muy enriquecedor. Bueno, pues pienso que la verdad que entre la universidad y los centros de educación de personas adultas, pues puede haber colaboraciones muy fructíferas y sinergias muy interesantes. Bueno, por un lado, pues la docencia que se da en la universidad, pues también suele ser para personas adultas. Luego, pues hay muchas posibles colaboraciones en investigación que se pueden hacer, así como colaboraciones respecto, por ejemplo, a avances tecnológicos, metodológicos, etcétera. Entonces, bueno, pues en esta sesión vamos a abordar 4 experiencias de estas sinergias entre universidad y educación de personas adultas. Pues considero que son 4 experiencias muy interesantes. Vamos a empezar con ellas. Y en primer lugar, empezamos. Voy a ver aquí la programación. Empezamos con la primera ponente es Tatiana Íñiguez Berrozpe, de la Universidad de Zaragoza, y el título de la experiencia es Beneficios personales y sociales de la educación de personas adultas. Entonces, pues Tatiana, cuando quieras, pues adelante. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos. Muchas gracias por la organización del evento, por asistir todos y todas los que estáis aquí, a los compañeros y compañeras que exponen también. Soy Tatiana Íñiguez, profesora e investigadora de la Universidad de Zaragoza. Os voy a compartir ya la pantalla, si os parece, para no perder tiempo. A ver, ¿se ve la presentación? Sí, perfectamente, se ve muy bien. Estupendo. Bueno, pues me pongo ya a ello. Como os decía, como hemos comentado antes, bueno, en la presentación, mi ponencia o mi comunicación en este caso va a versar sobre los beneficios personales y sociales de la educación de personas adultas. Voy a resumir un poquito la investigación que llevamos a cabo en la Universidad de Zaragoza, concretamente en el grupo de investigación EducaViva, sobre todo desde la parte de sociología de la educación, el área a la que represento un poco, junto con los profesores Francesco Marcaletti y Carmen Elboj, que los tenéis también en pantalla. Bueno, para ello lo que voy a hacer es referirme a este tema especialmente a través de un ejemplo, el ejemplo de investigación de los beneficios personales y sociales de la educación de personas adultas en mujeres con bajo nivel de estudios, ¿de acuerdo? Luego lo concretaré un poquito más. Bueno, el esquema que voy a seguir es básicamente un esquema de investigación con una introducción, unos objetivos, la metodología que hemos seguido para nuestra investigación, los resultados principales y las conclusiones. Comenzando con la introducción y hablando sobre todo de cambio demográfico, socialización ampliada y la importancia de la educación de personas adultas. Como veis en la diapositiva, aunque no hace falta datos porque todos sabemos ya que el cambio demográfico es una realidad, somos una sociedad cada vez más envejecida. Como podemos ver en este esquema, el sector de población europea es cada vez menor, pero el porcentaje de personas adultas y mayores es cada vez mayor. Por ejemplo, si en 2020 el porcentaje de personas mayores de 65 años es del 19%, se prevé que para el año 2100 el porcentaje de personas mayores de 65 años sea casi un tercio de la población. En este sentido, podemos concluir que vivimos más, pero además cambiamos más intensa y extensamente de ámbitos de socialización, lo que se conoce como socialización ampliada.
Los cambios laborales y sociales son cada vez más rápidos en esta sociedad de la información y exigen una adaptación. Pero el ser humano sabemos que, a diferencia del resto de animales, no solo se adapta a estos cambios de su entorno, sino que también los transforma. ¿Cuál es la herramienta fundamental de transformación de este entorno? La educación. En este paradigma, sobre todo de socialización ampliada y de transformación social. La educación que cada vez más está superando los criterios edadistas de una actividad para cada edad, es decir, ya la educación no se ve solo para menores y jóvenes, sino que ahora cada vez tiene más sentido en este paradigma para la educación de personas adultas y mayores. En este sentido, y siguiendo este esquema, a pesar del creciente interés de las diferentes instituciones por la educación de personas adultas, sus beneficios sociales y personales apenas han sido explorados desde un punto de vista más macro y cuantitativo. Estamos viendo interesantísimas experiencias en este congreso sobre transformación social, pero la investigación científica no ha acompañado del todo a estos importantes avances en cuanto a la transformación social que supone la educación de personas adultas. Además, en el segundo punto, vemos también un cierto carácter marginal de la investigación científica en educación de personas adultas, más allá de los paradigmas esencialmente economicistas, es decir, la formación de adultos como una inversión, sobre todo a los trabajadores, para que produzcan más, etc. Nosotros adoptamos un punto de vista más holístico, más humanístico, para investigar la educación de personas adultas y sus beneficios, por ejemplo, en colectivos en riesgo de exclusión, como personas mayores, inmigrantes, etcétera, o en doble riesgo de exclusión, como el ejemplo que voy a poner hoy en la comunicación, las mujeres de bajo nivel educativo. El posible bajo nivel educativo de partida de estos colectivos en riesgo de exclusión, unido a su tradicional menor participación en la educación de personas adultas, el conocido efecto Mateo, hace que estas personas dependan de otras personas para actividades diarias, por ejemplo, ir al banco, tengan una participación escasa en los ámbitos social, político y cultural de su comunidad en ocasiones y se pueda reducir su potencial empleabilidad. E incluso muchas investigaciones destacan que pueden tener incluso una peor salud que personas con mayor nivel educativo. Por tanto, creemos esencial abordar los beneficios sociales y personales de la educación de personas adultas en colectivos en riesgo de exclusión desde esta perspectiva holística que comentaba anteriormente. En el grupo de investigación EducaViva de la Universidad de Zaragoza tenemos una línea de investigación específica sobre este tema, sobre los beneficios personales y sociales de la educación de personas adultas. Para ello, seguimos básicamente el modelo multidimensional de Manninen que hemos adaptado nosotros, en el cual la educación de personas adultas se mide el efecto de la educación de personas adultas en la confianza sociopolítica, en la motivación para aprender, en la salud, en la empleabilidad y en la participación comunitaria, por ejemplo, participación como voluntarios, y a la vez se controla por variables como nivel educativo de partida y el nivel educativo, el determinismo educativo que puede suponer el nivel educativo de los progenitores de estos adultos. Bueno, pues visto el esquema general, vamos a ver los objetivos de nuestra investigación. Uno de los objetivos es proponer un modelo óptimo y holístico que muestre los efectos positivos de la educación de personas adultas en colectivos en riesgo de exclusión, por ejemplo, como vamos a ver en las mujeres de bajo nivel educativo. Además, emplear una metodología o modelos de ecuaciones estructurales que apenas se ha aplicado en la investigación científica al análisis de la educación de personas adultas. Ya a nivel más general, el tercer objetivo sería reivindicar la relevancia de la educación de personas adultas como tema de investigación socioeducativa en el ámbito científico. Y finalmente, y por supuesto, participar en este espacio colaborativo con verdaderos profesionales de la educación de personas adultas, como sois muchos y muchas de los que estáis hoy asistiendo a la sesión. La metodología que hemos empleado para este análisis es, como queríamos hacer una investigación macro, bueno, pues utilizar los datos de la encuesta PIAAC, sabéis que es como el PISA de los adultos, ¿no? de la OCDE, escogiendo las variables que he comentado anteriormente y atendiendo fundamentalmente a esta muestra que veis aquí, 5.838 mujeres de todos los países europeos que participan en la encuesta PIAAC, que tienen un nivel educativo de ISTED 02, es decir, hasta el primer ciclo de secundaria, básicamente, y aplicar un análisis mediante modelo de ecuaciones estructurales, como he comentado anteriormente. Los resultados obtenidos en esta investigación concreta serían los siguientes. Bueno, aquí tenemos el modelo con los coeficientes de los efectos, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo la educación de personas adultas tiene un efecto
mucho mayor en la mayoría de variables, un efecto positivo además en la mayoría de variables que hemos medido, que los efectos que tenéis aquí a la derecha, que serían los del nivel educativo de partida y la educación de los padres. Por ejemplo, en la confianza sociopolítica, el efecto es casi el doble del haber participado en la educación de personas adultas. Es similar en motivación para el aprendizaje, similar en salud y casi el doble tanto en la empleabilidad como en la participación comunitaria. Por tanto, además, este modelo lo hemos replicado a otros colectivos en riesgo de exclusión como adultos mayores, personas con bajo nivel de estudios en general, inmigrantes, etc. Y las conclusiones son muy similares. En todos los casos, el efecto de participar en actividades de educación de personas adultas es superior al nivel educativo de partida y al determinismo educativo de los progenitores de estos adultos. Por tanto, ya llegando a las conclusiones, para no pasarme de tiempo, en el modelo que hemos propuesto se aprecia que la educación de personas adultas es un elemento fundamental para incrementar los valores en las mujeres, para incrementar los beneficios personales y sociales en las mujeres hasta que tienen un nivel educativo de 0 hasta el primer ciclo de secundaria, en todos los beneficios personales y sociales analizados. En todos los casos, excepto en salud, que el efecto es similar, la influencia de haber participado en estas actividades es superior al propio nivel educativo de partida. Además, esta diferencia es especialmente relevante en el hecho de estar trabajando, es decir, en la empleabilidad, en la confianza sociopolítica y en la participación comunitaria. Creemos que el estudio, con las limitaciones propias que puede tener la muestra, contribuye a un mayor conocimiento sobre los beneficios sociopersonales de la EPA a un nivel macro en colectivos en riesgo de exclusión. Y este modelo, que además hemos publicado en revistas internacionales importantes, creemos que es un modelo óptimo para el análisis de los beneficios con una metodología que apenas ha sido empleada en la investigación sobre educación de personas adultas. Por tanto, y ya así para concluir, en una sociedad donde el nivel educativo se traduce en una mayor empleabilidad y por tanto en un mejor nivel de vida, además en los que la información y el conocimiento son la base de la participación activa en diferentes ámbitos sociales y culturales e incluso en ocasiones la salud depende de estos factores, la educación de personas adultas se posiciona como una herramienta fundamental para la inclusión social, especialmente para lograr una sociedad de la información inclusiva. Por tanto, promover la educación de personas adultas como esta herramienta de transformación social vendría a ser nuestra conclusión principal. El papel que tenemos que adquirir los investigadores sociales o los científicos sociales creemos que debe ser el de aportar evidencias sobre el impacto social de la educación de personas adultas. Para ello tenemos que, desde las universidades y centros de investigación, tomar conciencia de la relevancia de este tema por parte de las ciencias sociales y la educación y que esta colaboración tan importante que comentaba Pedro al principio de la universidad con centros de educación de adultos, administraciones públicas, etcétera, debería reforzarse, ya que se pueden conseguir importantes sinergias. Y sin duda, bueno, pues eventos como este creemos que son un paso fundamental en estas reivindicaciones. Os he puesto aquí, tenéis la presentación subida, os he puesto aquí los proyectos que hemos llevado a cabo a nivel europeo y a nivel autonómico también. También mi perfil de ResearchGate, donde están todos los archivos, ¿no?, relacionados con estos proyectos y aquí, pues bueno, las diferentes publicaciones que tenemos al respecto de este tema. Bueno, y ya, muchas gracias por escucharme. Dejo ya de compartir, espero haberme ajustado al tiempo. Muchísimas gracias, Tatiana. Te has ajustado perfectamente al tiempo. Interesantísima presentación y ponencia. Me parece un trabajo estupendo. Vamos primero a realizar las diferentes presentaciones y luego haremos el turno de preguntas al final. Y pues los participantes pueden poner sus preguntas preferentemente en el apartado de preguntas y respuestas, pero también podría hacerse a través del chat. Bueno, pues pasamos con la siguiente ponencia y tengo el placer de presentar a Blanca Arteaga Martínez, de algunos eventos y bueno, pues es un placer pues que pueda ser una ponente en esta sesión. Y Blanca va a presentar la experiencia titulada La educación de adultos en el contexto de la publicación científica, una revisión en el consorcio de Aula Magna 2.0. Pues Blanca, cuando quieras.
Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos. Y nada, lo primero quiero dar las gracias por estar aquí, por la organización, por todo el esfuerzo que sé que han hecho todas estas semanas hasta altas horas de la noche y desde primera hora de la mañana. Y bueno, pues para mí es un placer compartir un espacio donde se habla de educación de adultos porque tengo un especial cariño con aquellos inicios allá por el año 97, que los centros de adultos fueron para nosotros un punto de apoyo importante cuando empezábamos con los programas de garantía social y nos quedábamos en un limbo con los estudiantes y gracias a aquella colaboración con los centros de adultos, en aquel momento centros en mi escuela que eran sobre todo asistían mujeres y todavía recuerdo aquellas tardes maravillosas con María, Felipa, Aurora, que tanto nos enseñaron, ¿no? Esa retroalimentación mutua que tuvimos. Hoy quiero acercarme desde mi labor actual como investigadora en la universidad. Actualmente estoy en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, donde también damos cabida a determinada población dentro de esta población de adultos, más de carácter universitario o de preparación de acceso a la universidad. Y la contribución se centra en ver cómo se está devolviendo más bien la investigación a la publicación. Sabéis que desde la universidad la investigación la devolvemos en forma de publicaciones y claramente las experiencias de hoy nos han enseñado que hay mucha investigación en los centros de adultos, sin embargo, parece que la realidad en la publicación no está siendo la misma. El trabajo parte de una revisión bibliográfica hecha en el consorcio Aula Magna 2.0, es un consorcio de revistas de lo que podemos llamar impacto. Son 18 revistas de educación españolas y tienen este portal web como elemento de comunicación. Yo soy parte del equipo editor que lleva la página web y la difusión en redes sociales, todo canalizado casi desde esta página web. El objetivo es ver en una síntesis de publicaciones que se han seleccionado con una serie de criterios que voy a presentar bastante por arriba y sobre todo con objetivo de reflexión, construidos a partir de la observación del Tesauro UNESCO y buscando inicialmente el término educación permanente. ¿Por qué en ese sentido se utiliza el término educación del permanente? Bueno, pues el inicio de la búsqueda en ese sentido ha sido la educación permanente porque a día de hoy la idea de continuidad del proceso educativo es algo que debe marcar o que marca esta etapa educativa. Así pues, si nos damos cuenta, los conceptos primeros que relacionamos con este término de educación permanente, pues tenemos educador de adultos, dado que de alguna manera sois los protagonistas dentro de la formación que se produce sobre todo en los CEPAS, y vamos a centrarnos en dos aspectos, por tanto, uno más propio del docente y otro más propio de los centros, centrado en el aprendizaje de la persona adulta. Como vemos, los conceptos que se relacionan inicialmente serían la extensión universitaria y el término central propiamente de educación de adultos. Todo esto cabe un poco en la ley anterior. A día de hoy ya estamos estrenando ley, pero la LOMCE reflejaba esto en términos que las personas adultas que quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la educación básica con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. Así pues, estos cuatro términos que a su vez, como vemos, tienen una llave de otros contenidos que van un poco explicando ese contenido central, pues nos va centrando esa búsqueda que nosotros vamos haciendo. Esa búsqueda se va centrando y vemos en esta tabla cómo vamos acotando un poco los términos, y los términos recogidos en esta tabla pertenecen todos a la categoría de educación, pero es curioso cómo las subcategorías a donde se enclavan van desde la política educacional, en el caso de la alfabetización de adultos, o profesionales de la educación para el estudiante adulto, o ciencias de la educación y ambiente educacional para el aprendizaje de adultos. Así, lo primero que nos planteamos en la reflexión es una menor concreción desde el aprendizaje a lo que es la etapa en general o los educadores. Así, los términos que definimos
esa búsqueda que vamos a hacer en la publicación para ver qué es lo que se ha publicado en ese bloque de 18 revistas. Son estos que tenemos aquí: adultos, educación de adultos, educador de adultos, alfabetización, estudiante adulto, aprendizaje de adultos, educación permanente y alfabetización de adultos, con los correspondientes nexos, y hemos ido cambiando un poco las palabras a la hora que así. Nuestro punto de partida es que va a haber pocos artículos publicados en las revistas. ¿Por qué? Bueno, pues ese punto de partida, y creo que coincido con Tania en lo que ha explicado antes, es porque además de que se está haciendo muchísima investigación en las aulas de adultos, en todas las características y en todos los formatos distintos que tiene, se está volcando muy poco a la publicación, ¿no? Se está visualizando muy poco toda esa riqueza que tenéis en vuestras aulas. ¿Por qué? Y consideramos, bueno, pues hipótesis que pueden ser o que en trabajos posteriores queremos comprobar. La primera es que la educación de adultos no se considera un campo teórico del saber. Eso de alguna manera, pues, bueno, pues a lo mejor puede estarnos condicionando un poco las condiciones de ello, ¿no? Y las aulas en general de adultos tienen un número pequeño de estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que para hacer un estudio a día de hoy que parece que quepa en este tipo de revistas, pues tenemos que tener muestras grandes, grupos control, una serie de condicionantes que a lo mejor la educación de adultos no cumple, pero no cumple porque a lo mejor esos condicionantes son demasiado limitantes para que quepa. Con lo cual creo que también como elaboradores de esos artículos tenemos que hacer un ejercicio de reflexión de qué es lo importante y qué es lo necesario. Y quiero desde aquí un poco, bueno, pues dejar claro también que quizá la labor, tenemos que implementar esas labores conjuntas entre unos y otros, principalmente para transformar esta hipótesis inicial a algo que no sea así realmente. ¿Dónde hemos buscado? En esas 18 revistas, el idioma original ha sido el castellano y hemos buscado fundamentalmente en el título, el resumen y las palabras clave, y hemos hecho un primer filtro que se focalizara precisamente en esos centros de formación de personas adultas. Bueno, aquí vemos ya los primeros resultados y ¿qué es lo que fundamentalmente vemos? Bueno, pues que efectivamente, fijaos en el número de publicaciones, la cota máxima que tenemos ahí es 8, con lo cual, bueno, pues claramente son datos insuficientes. Solamente 11 de las revistas del grupo tiene publicaciones específicas cumpliendo estos criterios. En ese sentido, hemos tenido que hacer una depuración porque había 2 revistas que tenían mucho más número, pero ha sido necesario hacer un filtro porque tenían una búsqueda además en el resumen, contenidos y demás, que han sido la Revista Española de Pedagogía y la Revista de Educación. Quizá también porque son 2 revistas de mayor trayectoria en España y porque de alguna manera, bueno, pues puede ser que abarquen más artículos en otras épocas previas de la educación de adultos. Los artículos son de diferentes tipos, teóricos, empíricos, vemos alguna reseña e incluso el reflejo de algunas ponencias. Como vemos, muy pequeños los datos y estamos hablando aquí de porcentajes en lo que tenemos. Las palabras clave que muestran estos artículos van desde el abandono escolar, adultos, educación de jóvenes y adultos, educación permanente, prisión, rendimiento y tecnología. Y las categorías con donde podemos establecerlo, pues vemos ahí que fundamentalmente es una revisión teórica de qué es lo que está pasando. Le sigue un poquito las TIC y vemos que solamente hay 2 materias curriculares reflejadas en estos artículos, que son las matemáticas y las ciencias, curioso. Y también vemos una experiencia con cómic, la educación en prisión, también de alguna manera un poquito residual, solo un 10%, y el emprendimiento empresarial y empleo. Hemos querido dejarlo como 2 categorías separadas porque veíamos que en ese sentido pues podrían ser diferenciales a la hora de trabajar. Como conclusiones, y no me quiero extender mucho porque sé que aquí tenemos el tiempo muy limitado y si no, nos suena la campanita. Es necesario que conjuguemos la investigación-acción que se está haciendo en las aulas de adultos como un elemento de mejora y posterior publicación científica. Es importante que esa publicación
se trabaje como un instrumento de divulgación de resultados, y una forma es la colaboración inicial en esa investigación y en esa definición de parámetros para tener esos esquemas que después nos van a caber en esas revistas de investigación, y un poco cerrar el ciclo, ¿no? Que no se quede en local, sino que de alguna manera hagamos ruido juntos, y que hagamos un ruido que en ese sentido se vea tanto a nivel nacional en este grupo de revistas como en otro grupo de revistas. Vemos en otros países como hay revistas específicas de educación de adultos. Esto ha sido un primer rastreo sencillo, y ya encontré estas 5 revistas específicas de diferentes países. Tenemos Reino Unido, tenemos Canadá, tenemos Estados Unidos, que tienen revistas específicas para volcar la investigación hecha en los centros de adultos o con la formación permanente a lo largo de la vida. Así que creo que es importante que trabajemos juntos, que reivindiquemos juntos estos espacios, y que escribamos juntos y hagamos muchas más cosas, que creo que ya estamos haciendo unas cuantas, pero que nos queda todavía camino por caminar en el mismo sendero. Sin esto, Pedro, creo que he hablado demasiado deprisa. Te dejo de nuevo la palabra y quedo a la espera de las preguntas al final de la sesión, en el caso que las haya. Y nada más. Gracias de nuevo por esta invitación. Muchísimas gracias, Blanca. Me parece que es una investigación muy relevante que, bueno, pues da una visión de diferentes artículos en diferentes revistas respecto a la educación para adultos. Y bueno, pues al final haremos el turno de preguntas para todos los ponentes. Pues pasamos a la siguiente ponencia. La ponente es Ruth Martín Moro, del CEPA de Olmedo, Valladolid, y la ponencia está titulada Aunando competencias, difusión de la microbiología a través del inglés, una experiencia novedosa en la educación de personas adultas. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Ruth Martín. Voy a comenzar con esta experiencia que, bueno, tuvo mucho éxito en nuestro centro. Yo trabajo en el Centro de Educación de Adultos de Olmedo, en Valladolid. Y, bueno, la experiencia se realizó junto con un profesor de la Universidad de Burgos, Gonzalo Sacristán Pérez Minayo, del área de microbiología. Vale, primeramente, pues me gustaría que vierais en qué se basa nuestra experiencia, el marco legislativo. Básicamente se centró en el grupo Green Micro de la Universidad de Burgos, también dentro de un proyecto de innovación docente que es Science Pro, y dentro del Centro de Educación de Personas Adultas. Se enmarca dentro de la educación formal, en el que vamos a trabajar a partir de unos módulos complementarios que hay. Entonces, la educación formal, que lo que pretende es que los alumnos alcancen unas competencias básicas en leer, escribir, calcular, pero también quieren que estos alumnos aprendan a aprender. Por lo tanto, estas nuevas, a través de nuevas competencias, como pueden ser los idiomas, lo que nosotros hicimos fue conjugar el nivel de conocimiento dentro del ámbito del conocimiento del medio natural y social, ¿vale?, junto con la lengua extranjera inglés, que aparece dentro del módulo complementario. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Pues fomentar las competencias propias de la microbiología a través de la lengua inglesa. El aprendizaje de la microbiología, la educación de adultos y áreas rurales, porque esto se centró en Olmedo, que es un área rural, ¿vale?, y sobre todo entre mujeres. Trabajar el ámbito del conocimiento del medio natural de una manera manipulativa y participativa. Esto es lo que se pretende con el proyecto de innovación docente Science Pro. Este proyecto de innovación docente de la Universidad de Valladolid, de la Facultad de Educación y Trabajo Social, en la que yo también trabajo, se enfoca en los colegios bilingües y en la educación primaria. Y nosotros quisimos trasladarlo a la educación de personas adultas.
También pues, aprender los conceptos de forma práctica y darle al alumnado un papel activo en el aprendizaje. Además, llevar a cabo una experiencia piloto en la que conjugar en la educación de adultos la metodología ICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, o CLIL, Content and Language Integrated Learning. Bueno, primeramente hubo una experiencia previa en el 2017-18 en el que simplemente trabajamos la microbiología en personas adultas, un grupo de nivel 1, de edades comprendidas entre los 55 y los 80 años. Y posteriormente comenzamos con nuestra experiencia docente en el 2018. ¿Vale? ¿Cómo se diseñó la experiencia? La experiencia se llevó a cabo en 2 sesiones. Una primera sesión, que era una parte teórica, y una parte práctica de laboratorio, y una segunda sesión en la que se entregaron los resultados y se hizo una lectura, interpretación y conclusiones. La primera sesión, bueno, se entregó un glosario específico de microbiología en inglés, se trabajó este vocabulario en una actividad grupal a través de un glosario específico de microbiología y se trabajó la pronunciación también de este vocabulario. Y posteriormente se explicaron unas nociones básicas de microbiología en inglés. El concepto de microbiología, la microbiología de los alimentos, la definición de tipos e importancia de los medios de cultivo y la importancia de los microorganismos en diferentes actividades humanas, haciendo mayor hincapié en el sector agroalimentario, puesto que la mayoría las participantes fueron mujeres y manipulan muchos alimentos, entonces nos pareció interesante para ellas. Aquí vemos el glosario específico de microbiología, bueno, en el que pues, les dimos el vocabulario tanto en español como en inglés, luego lo estuvimos trabajando con ellas, estuvieron primero pues, colocándolo debajo de cada imagen y posteriormente trabajamos la transcripción fonética y la pronunciación. Aquí pues, podéis ver unas fotografías. En la primera fotografía pues, están practicando el vocabulario y se lo estamos explicando. En la segunda ellas mismas están trabajando sobre ese vocabulario y en la tercera pues, es la parte en la que se explican los conceptos de microbiología en inglés. Posteriormente, dentro de esta primera sesión, hicimos unas prácticas de laboratorio. ¿Vale? ¿Y qué llevamos a cabo en estas prácticas de laboratorio? Pues unas actividades de siembra e identificación microscópica de diferentes superficies, móvil, gafas, fundas, lo que ellas eligieron, el reloj, lo que ellas decidieron elegir. También se hizo una práctica de microbiología ambiental para estudiar la presencia de los microorganismos en el medio ambiente. Cogieron las placas Petri, las llevaron a una zona del centro educativo donde ellas consideraron, bien pudo ser el baño, pudo ser otro aula, el mismo aula, para ver qué se encontraba posteriormente. Y se realizaron actividades de siembra e identificación microscópica de microorganismos en el cuerpo humano, es decir, pusieron, aquí lo vamos a ver, sus manos y antes y después de lavarse. Entonces, estas son fotografías en las que las alumnas muestran la superficie elegida, pues una funda, un reloj, el móvil, ¿vale? Aquí con el mechero, ¿vale? Lo iban haciendo de 2 en 2. En esta fotografía pues podemos ver cómo están muestreando los dedos de la mano antes y después de lavárselas, iban al baño, entonces en una mitad ponían los dedos sucios y en otra mitad después al lavárselos y así lo podían comparar posteriormente. Y aquí pues cerrando las placas Petri después de haberlas recogido de los ambientes donde lo habían dejado. En la segunda sesión lo que hicimos es ver los resultados. Tenemos aquí las placas con los resultados, tenemos unas fichas donde estuvimos trabajando los tamaños, las formas, y otra ficha donde ellas fueron escribiendo lo que se iban encontrando. Entonces vemos aquí your sampling, colors, shape, size, sampling of surface, etc. Y aquí vemos a las alumnas pues, cómo lo están viendo, lo están comparando y están rellenando su actividad. Bueno, tenemos un vídeo de esto, pero como no se puede poner un vídeo, pues he hecho una secuencia gráfica de la actividad en la que primeramente pues, les entregamos todos los materiales. Pues el aula estaba así dispuesta, aquí teníamos el mechero.
Luego, para que realmente, después de contarles la parte teórica, pues para que realmente pareciera un laboratorio, aunque es dentro de un aula, les entregamos unas batas y se pusieron las batas, que les hizo mucha ilusión pues, vestirse de científicas, como ya les decían. Aquí les estamos enseñando todos los materiales que vamos a utilizar y se los estamos repartiendo. Bueno, aquí salen fuera a ver al muestreo ambiental. Aquí se les explica cómo tienen que trabajar con el mechero, ¿vale? Porque pues ahí es peligroso, entonces debían saber cómo hacerlo. Bueno, peligroso si no saben utilizarlo. Pero, aquí pues les estamos enseñando cómo tienen que hacerlo de los dedos. Y aquí, como podéis ver, son los resultados que obtuvimos con sus nombres, las fechas, etcétera. Y nada, finalmente, pues como veían ellas los resultados y estaban bastante interesadas, la verdad, les gustó bastante ver lo que se había obtenido. Y finalmente, bueno, la difusión de la actividad y la repercusión en los medios, pues apareció en pues, la Gaceta de Castilla y León, en La Voz de Medina, que es La Voz de Medina Digital, Medina del Campo, que es un pueblo al lado de Valladolid y de Olmedo, en la Universidad de Burgos, y también se ha publicado un artículo sobre esta experiencia. Y, por supuesto, pues trato de hacer difusión en los medios. Bueno, me gusta esto de aquí en Facebook, en el que ponía parecemos científicas de verdad, estuvo muy bien, muy entretenida la clase. A las alumnas la verdad que les gustó bastante y bueno, y aquí en Twitter pues también le dimos difusión. Y nada más, muchas gracias a todos por haber escuchado la presentación. Si tenéis dudas, pues luego responderé a lo que sea. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Muy interesante experiencia. Me parece que es un método estupendo, maravilloso, pues, para aprender microbiología, inglés y bueno, pues me parece estupendo. Bueno, recordad que los participantes pueden formular sus preguntas tanto en preguntas y respuestas o a través del chat. Que se titula La Taleguita y la ponente es Elena Espinosa Alemán del Centro CEPA Comarca Nordeste de Tenerife. La presentación que voy a hacer sobre un proyecto que llevamos a cabo con la Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna. Voy a intentar compartirlo ahora, a ver si ahora me sale. Bueno, pues no sé por qué. En este proyecto lo que hemos hecho es desarrollar un aprendizaje-servicio basado en una propuesta medioambiental y social. La Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna ha abierto un proyecto que se llama Ingenia, que consiste en valorar iniciativas sociales vinculadas al desarrollo sostenible. Entonces, con un grupo de alumnas del CEPA de Comarca Nordeste de La Laguna, en la asignatura de filosofía, en bachillerato, que es donde nosotros tenemos bachillerato, y yo soy la profesora de filosofía, pues decidimos en el ámbito, o sea, en el currículo, cuando trabajamos el tema de ciudadanía, trabajar los objetivos de desarrollo sostenible y vincularlos a la realidad cercana que teníamos. Entonces, la clase trabajó en grupos diferentes y detectó problemas ambientales que considerábamos que había en el área y proponía proyectos de mejora de esas realidades complejas que había. Y decidimos utilizar la convocatoria de la Universidad de La Laguna como una experiencia para el alumnado en el que desarrollando un proyecto y con todo lo que eso llevaba de aprendizaje, ¿no? Que nos llevó por lo menos un mes estar trabajando contenidos con esto, presentarlos y ver qué pasaba. Y bueno, finalmente el resultado fue que la universidad seleccionó uno de nuestros proyectos, La Taleguita, en el que están involucradas 5 alumnas y yo. Esto comenzó en enero del año pasado y con todo el tema de la pandemia se alargó un poco más, pero la finalidad del proyecto es financiar
nosotros solicitábamos un presupuesto de 1.500 euros para poder hacernos cargo del coste del proyecto. Nuestro proyecto fue seleccionado porque les interesaba la doble vertiente que presentábamos. De un lado, la idea inicial era reducir el consumo de plástico en la comarca nuestra comarca, bueno, como no tengo la presentación, pero nuestra comarca se encuentra ubicada en una zona de medianía y, bueno, pues los que han estado en Tenerife no hay tanta distancia entre el mar y la montaña, ¿no? Entonces, tenemos aulas formativas, de hecho, en la montaña y a pie de nuestro centro, en 15 minutos, estamos en el mar, ¿no? Entonces, un poco la idea era concienciar a la gente de la reducción del consumo de plástico y para ello decidieron que una buena manera era reutilizar la ropa de segunda mano, que normalmente o cedemos a alguien o acaban los contenedores de basura, reutilizar esa ropa para hacer lo que, bueno, aquí, ¿no? Lo que es una taleguita, no sé si ustedes lo llaman igual, una bolsa de tela que sirviera para ir a la compra. Entonces, bueno, hasta ahí el proyecto nos parecía que estaba bastante completo, que de alguna manera respondía a una necesidad social urgente, ¿no? Y mundial, ¿no? Medioambientalmente hablando, pero decidimos además involucrar a otro colectivo, que era el colectivo de mujeres, ¿no? Decidimos abrir nuestra propuesta a un aula de mayores que tenemos, es un centro de mayores que tenemos justo, de hecho, mientras nosotros dábamos clases, los mayores ensayaban sus canciones, ¿no? Entonces teníamos ahí una interacción a través de una ventana. Entonces decidimos que por qué no podríamos contar con, sobre todo pensamos en mujeres, ¿no? Porque tradicionalmente conocían mucho más el uso, aunque cayéramos en un cierto prejuicio de género, pero era una realidad, el uso de las máquinas de coser. Entonces, hablamos con esas señoras para ver si ellas querían ayudarnos a nosotras a elaborar las bolsas. Ese enganche lo que pretendía era darle o sea, fomentar la autoestima a estas señoras, ¿no? Dándoles un papel importante en un colectivo y a la vez decidimos, lo que pasa es que toda esta parte que les estoy contando no se ha podido desarrollar por el tema de la pandemia, lo tuvimos que parar, pero a la vez habíamos contactado con las AMPAs de los colegios cercanos y de los institutos, así como con los centros ciudadanos y con la oficina del CEPE para que nos dieran, y con la asistente social del ayuntamiento, que tenemos una oficina al lado, a fin de hacernos con un contacto de mujeres que por diferentes circunstancias se encuentran en exclusión social. Y de tal manera que nuestro taller, que ya lo tenemos, hemos habilitado un aula de nuestro centro, con el dinero que nos dieron de la universidad, compramos máquinas de coser, hemos comprado materiales que nos harían falta para desarrollar las talegas y estamos a la espera de podernos pasar a esta segunda fase en la que ya la inclusión de género pues desarrollaría el otro apartado del proyecto, ¿no? De esta manera nuestro proyecto cubriría diferentes objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, si quieren, el 3, el 5, el 11, el 12, el 14 y el 15, que bueno, no me voy a detener ahora a comentárselo, pero que tienen que ver con la mejora en la vida en la sociedad, con la mejora del medio ambiente, con la mejora de la vida submarina y con temas de género, ¿no? Nuestro proyecto pretende, de hecho lo estamos llevando a cabo, con todo el dinero que nos dieron, además elaboramos unas etiquetas en donde se pone nuestro logo y además hemos desarrollado una etiqueta en la que hablamos de qué manera al comprar una taleguita, al principio todo ha generado mucho debate, aquí las alumnas han aprendido han participado en una feria del talento emprendedor en la Universidad de La Laguna, con lo cual se han tenido que enfrentar a exponer su proyecto. Hemos ganado un premio también de la universidad. Las alumnas han tenido que desarrollar todas las habilidades cognitivas, digamos, ¿no? Para las competencias que tienen con la lingüística, así como, ¿no?, la comunicación oral. Hemos desarrollado los logos, nos han dado un montón de formación, con lo cual el proyecto ha respondido a una propuesta de aprendizaje-servicio, así como un aprendizaje basado en proyectos, en el cual yo como docente considero que
el aprendizaje se ha multiplicado a lo que hubiera sido cualquier enseñanza tradicional. Y bueno, y ahora mismo estamos en fase de podernos volver a unir, porque bueno, además alguna ha tenido algún problema físico, para empezar para continuar desarrollando las taleguitas. Y uno de los debates que ha surgido en el proceso es la venta o no de las taleguitas. Nosotros nunca nos planteamos vender las taleguitas, y bueno, en todo este proceso y la formación que nos han dado, pues, porque incluso se ha barajado la posibilidad de que esto acabe generando una cooperativa entre ellas. Finalmente no sé si va a suceder. El Ayuntamiento de La Laguna, desde el área de medio ambiente, nos contactaron, fuimos a entrevistarnos con el técnico del ayuntamiento, que también nos han solicitado taleguitas, y bueno, la experiencia ha sido totalmente positiva para ellas. Yo considero que en su desarrollo personal ellas han mejorado muchísimo, las ha empoderado, les ha desarrollado la autoestima, las ha cohesionado, las ha hecho mejores alumnas, y de hecho el resto del profesorado considera que son unas alumnas ejemplares en el centro, y ha motivado que otros alumnos, o que el resto del alumnado este año en la segunda convocatoria de Proyectos Ingenia, que se está abriendo en breve, vayan a participar también, ¿no? Ha generado un buen clima de convivencia en el centro, y para mí la verdad que no tengo más que agradecer a esta oportunidad que se me ha dado y que supimos coger a tiempo, porque para mí también ha sido un crecimiento enorme. Y bueno, no tengo mucho más que decir, no sé, y perdón si tenía una presentación, pero no sé lo que me pasó, no la puedo compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. No te preocupes porque, vamos, se ha entendido todo muy bien, y a pesar de que no haya estado, digamos, la presentación proyectada. Pues muy interesante proyecto con un impacto social que me parece muy grande, y nada, muchísimas gracias por compartirlo. Bueno, aún nos quedan 5 minutos porque tenemos que acabar en tiempo, porque luego hay otras sesiones a la 1. Entonces, quizás nos puede dar tiempo para una pregunta para cada una de las ponentes. Bueno, si hay más preguntas, por favor, los participantes pueden ponerlas. Y bueno, pero vamos a comenzar con algunas preguntas que hay. Entonces, pues por ejemplo, podemos seguir el mismo orden y empezamos por Tatiana. Entonces, bueno, he recogido por aquí una pregunta de chat, que es ¿cómo atender a la diversidad en el aula de adultos? Bueno, en realidad en nuestra investigación, como decías, más a nivel macro que de aula, ¿se me escucha bien? Sí, perfectamente. Vale, pero sí que, por supuesto, una de las líneas de investigación que estamos llevando a cabo es precisamente el fomentar la eficacia intercultural, ¿no? Porque cada vez más las aulas de adultos, como pasa de primaria, secundaria, etcétera, son cada vez aulas más multiculturales y diversas. Por tanto, consideramos que para fomentar la diversidad cultural, pues primero tenemos que formar a los formadores de adultos, a los educadores, en estas competencias de gestión de la multiculturalidad, promover para que esta multiculturalidad se convierta en una interculturalidad. Para ello cada vez hay más formación específica en este sentido, de competencia intercultural, y yo creo que consideramos desde nuestro grupo de investigación que con una mayor formación de los formadores en este tipo de competencias y una mayor promoción en las aulas de estas competencias, pues esta atención a la diversidad, si se le puede denominar así, puede ser más efectiva. Pues muchas gracias. Perdonad que vamos un poquito con el tiempo, por eso voy a ir un poquillo rápido y solo dará tiempo a una pregunta, ¿no? por cada ponente. Entonces, por ejemplo, continuamos con Blanca. ¿Qué crees, Blanca, que faltaría en la investigación de educación para adultos, según el estudio bibliográfico que has realizado? Ya has apuntado, ¿no?, algunas cosas en tu presentación, pues, por ejemplo, que se hacen bastantes cosas, ¿no?, o bastantes experiencias, pero luego no se acaban de publicar, ¿no? Tampoco que puede ser una línea de colaboración universidad con los centros de educación para adultos, pero en general también en cuanto a temáticas, ¿qué piensas que puede faltar? Que en el futuro, ¿por dónde debería ser la tendencia?
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente es abrir la colaboración existente ya, pero un poco a lo mejor hacerla un poco más macro entre las universidades, sobre todo departamentos de metodología o evaluación, que creo que puede ayudaros también a visibilizar todo lo bonito e interesante que estáis haciendo en las aulas, ¿no? Creo que la evaluación de adultos es muy diferente al resto de niveles, creo que ahí marca claramente la diferencia. Y ya no solo la evaluación del contenido, creo que la evaluación en los centros de adultos es de un carácter mucho más holístico y más global, ¿no? Creo que desde ahí podría ser interesante, tanto desde la evaluación inicial como la evaluación del proceso educativo que se lleva a cabo y las salidas posteriores. Y creo que sería un punto inicial para comenzar esa colaboración y esos resultados. Pues muchísimas gracias, Blanca. Podemos continuar con una pregunta para Ruth. Ruth, en la experiencia que has comentado, no sé si nos puedes comentar un poquito más sobre a cabo de si habéis realizado alguna evaluación, a lo mejor no sé si con cuestionarios o con encuestas, con focus group o alguna cosita, y si nos puedes comentar un poquito más, pues la impresión, ¿no? del alumnado sobre la experiencia que habéis realizado, que me parece genial. Sí, sí que al final de la experiencia sí que realizamos una evaluación, les hicimos unas encuestas que les había parecido y los datos aparecen en el artículo que tenemos publicado en la Real Sociedad de Historia Natural, que aparece en la presentación. Entonces, esos resultados se pueden leer ahí. Bueno, simplemente se ve la encuesta y se ven unos resultados por encima, porque tampoco lo que ellos nos dijeron, más o menos, pero no lo hemos luego evaluado profundamente. Pero sí que de lo que obtuvimos de esas encuestas es que estaban encantadas con la actividad, les gustó muchísimo el poder aprender sobre microbiología. Además, el tema del inglés, pues les gustó y como que lo adquirieron de una manera mucho más natural, porque al estar manipulando se daban menos cuenta de que realmente les estábamos hablando en inglés, porque era todo muy visual, muy manipulativo. Entonces, como la conclusión que sacamos es que estas actividades manipulativas y participativas mejoran muchísimo el aprendizaje del inglés y a las alumnas les encantan. Estupendo. Sí, que creía que estaba silenciado. Muchísimas gracias, Ruth. Y bueno, estamos justo en hora, entonces vamos a finalizar con una última pregunta para Elena. Un poquito, Elena, no sé si nos puedes comentar también si pensáis en el futuro seguir con este proyecto de alguna manera, un poquito los planes de futuro. Sí, bueno, el proyecto, una de las cosas que a nosotros nos gustaba es que la propuesta de la universidad tenía un plazo muy corto porque se basaba simplemente, ¿no?, más bien en financiar y esto, aunque nos dieron mucha formación, pero sí, nuestra propuesta, aunque no nos convirtamos en cooperativa, de hecho te digo, después del confinamiento grande que hubo, hemos habilitado un aula, tenemos un taller y lo que pasa es que estas alumnas están ahora en segundo de bachillerato, su exigencia académica más su trabajo, más que son madres de familia, la mayoría de ellas, ¿no?, que es la realidad de nuestro alumnado. No les hace disponer de mucho tiempo, pero sí estamos empezando a quedar una vez en semana y nuestra idea final, y ya con esto concluyo, es intentar lograr hablar con la PYME, ¿no?, con la Fundación de Empresas de la comarca, para ver si logramos que casi todos los comercios de la zona puedan favorecer de alguna manera el uso de las taleguitas y así reducir de verdad el consumo. Bueno, estamos como desarrollando a partir de aquí, vemos un potencial incluso con el ayuntamiento de desarrollar otras acciones y de la fuerza que tiene, como decía al principio, quizás creo que es la que más lo nombró fue Tatiana, ¿no?, que me gustó mucho esa visión de la universidad, ¿no?, como la educación de adultos tiene un potencial tremendo para cambiar la realidad.
y normalmente los esfuerzos se dedican a la infancia, incluso los adultos, la repercusión que tienen en sus padres y madres como familias, ¿no? Y entre un montón de gente más, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a continuar y vamos a intentar insertar otras propuestas que hagan también una apuesta por el CEPA como un referente en la comarca de transformación social. Esa es un poco la idea. Pues muchas gracias y ojalá pues que se pueda tener continuidad, ¿no?, el proyecto. Bueno, pues como ya es la hora, no podemos tener más preguntas. Muchísimas gracias a las 4 ponentes. Me han parecido pues unas ponencias maravillosas, muy interesantes. Agradecer a Tatiana, a Blanca, a Ruth y a Elena por vuestras intervenciones. Y también pues agradecer a todos los participantes en esta sesión.